Bueno, estamos conectando. Es la hora, 4 de la tarde. Está conectándose también la audiencia que va entrando en el sistema. Esperamos solo unos segundos. Muy bien. Buenas tardes y a todos gracias por estar aquí en este nuevo webinar de IPTA que volvemos a emprender después ya en otoño con el título de la reactivación del sector del business travel, que es principalmente ahora nuestra misión, la misión de todos los que estamos en este sector y que, bueno, hemos pensado que valía la pena a través de este webinar ver un planteamiento actual de la situación, analizarlo con líderes de opinión, con expertos del sector, de los diferentes ámbitos y poder entre todos pues, compartir la información que tenemos y en eso estamos, ¿no? Para inaugurar este webinar voy a dar paso en primer lugar a Begoña Blanco, que es nuestra presidenta, que Begoña está conectada a través del móvil. O sea, Begoña, pero creo que te oímos bien. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se te oye, Begoña, ¿Hola? adelante. Sí, te vale, oímos vale. bien. Gracias, Víctor. Bueno, pues yo en primer lugar quería daros las gracias a todos los que nos acompañáis hoy. Como ha dicho Víctor, retomamos las sesiones que hicimos antes del verano. Esperamos que esta no sea la última. Bueno, las retomamos con mucha ilusión, ¿no? Desde IPTA comentaros que todos estos meses hemos estado trabajando y seguimos trabajando para que las autoridades, bueno, pues tomen las medidas que consideramos que son urgentes y necesarias en un sector como el nuestro. Esperamos que lleguen pronto, esperemos que no sean tarde. Bueno, las medidas que además propone la Mesa del Turismo nos parecen adecuadas y, bueno, pues sí que me gustaría hoy también conocer la perspectiva de los ponentes que nos acompañan, que son, bueno, pues extraordinarios, los conocéis todos y seguro que nos van a poder dar una visión muy buena de cómo está el sector. Y nada, desde aquí, desde IPTA, animaros a que seguimos con vosotros, que cualquier cosa que consideréis que la asociación puede ayudar o colaborar, que por favor que no dudéis en hacérnoslo saber. Y bueno, nada, Javier, darte a ti las gracias también por estar una vez más con nosotros de moderador y te cedo la palabra. Muchas gracias, Begoña. Víctor, si te parece, explicamos un poco, explicas cómo va a consistir el webinar y nos pones a todos en situación. Muy bien, pues sí, a ver, en este caso creo que ya más o menos todos, después de la serie primera que hicimos, ya dominamos mejor las plataformas y tenemos un panel que ahora, si os parece bien, Javier, tal como hablamos, paso un poco a informar y bueno, a explicar nuestro panel de ponentes, de panelistas. Y luego, pues pensamos que hoy, como realmente el panel es muy amplio, vamos a tener poca oportunidad, si la tenemos, de poder compartir preguntas de las que nos podáis ir lanzando. Lo que sí que haremos desde IPTA y recogerlas todas, si no puede ser para hoy, al menos pues para poder ir dando respuesta a lo largo de los próximos horas o días. Dicho esto, vamos a presentar a nuestro panel y damos la bienvenida a Juan José Legarreta, director de la división corporativa de Viajes El Corte Inglés. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. También a José Padilla, director general de empresas de IAG 7 Viajes. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos. Tenemos a Luis Fernández. Luis, bienvenido también, senior manager de empresas de Iberia. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Víctor, Javier y todos. Beatriz González, directora de distribución B2B y B2C de Vinci Hoteles. Beatriz, buenas tardes y gracias también. Buenas tardes a todos. Gracias. Y tenemos a Michel Kisfaludi, director comercial de Europcar Mobility Group, Spain. Michel, también muy buenas tardes y gracias hoy por acompañarnos. Muy buenas, Víctor, Javier, todo el equipo. Y modera esta sesión Javier García Isaac, vicepresidente de IPTA. Javier, te cedo la palabra y me quedo aquí en espera para cualquier cosa que necesitéis. Bueno, lo primero, agradeceros a todos vuestro tiempo y el seguir colaborando con la asociación. A mí sí me gustaría, antes de que diéramos comienzo a este webinar, bueno, un momento de recuerdo para todos los que hemos perdido fallecidos, amigos o por todas las víctimas del coronavirus, ¿no? Estoy seguro que
que acabaremos, a pesar de todos los inconvenientes, acabaremos superando esto y el sector pues acabará recuperando pues todos estos meses que están siendo, hay que reconocerlo, bastante aciagos, pero estoy seguro, y estos webinars creo que son también importantes, pues nos ayudan los unos a los otros pues para demostrar dónde estamos y sobre todo pues para todos aquellos que confían en la recuperación de este sector, creo que tenemos mucho que aportar, ¿no? Entonces, dicho lo cual, vamos a comenzar. Mirad, estamos ante una situación compleja. IPTA organizó una serie de webinars durante la primera ola, esto que han llamado la primera ola de la pandemia. Pensábamos que a partir de septiembre, octubre, y así lo dijimos en los webinars anteriores, esto iba a ser una pesadilla ya superada en septiembre, octubre. Nos estamos dando cuenta que esto se está alargando bastante más de lo que podíamos imaginar, ¿no? Acordaros que en julio ya lanzábamos el mensaje de optimismo, en septiembre recuperamos la normalidad, en octubre ya prácticamente esto ha sido un mal sueño y nos hemos dado cuenta de que la pesadilla continúa. Entonces, por todo ello, creo que es importante webinar como el de hoy para saber en qué situación nos encontramos. A mí me gustaría que Juan José Legarreta, de Viajes El Corte Inglés, nos dijera su punto de vista, ¿no? Cómo ven ellos la recuperación del sector y sobre todo lo referente al viaje corporativo, que es de lo que se trata hoy, Juanjo. Bueno, Javier, en primer lugar, muchísimas gracias a la presidenta Dita, gracias a vosotros por contar con Viajes El Corte Inglés. Efectivamente, como bien comentas, en el webinar que participé antes del verano, teníamos otra posición, otra visión de lo que podría empezar a acelerarse el mundo del business travel, ¿no? Después del verano. Por desgracia, nos impacta en julio y en agosto otra vez la pandemia. Ahora estamos metidos en una situación muy, muy complicada. Ahora recientemente he estado viendo el telediario y las noticias realmente no son muy halagüeñas. ¿A dónde nos vamos? Pues que estamos posicionando el calendario y lo estamos retrasando constantemente, ¿no? Los datos que yo traigo para esta webinar, para este acto, son los siguientes. Yo creo que hasta dentro de 3 años no volveremos a facturar lo que hemos mínimo, no volvemos a facturar lo que hemos facturado en el 2019. La ralentización está habiendo mucho más impacto en las grandes empresas, más que en las pequeñas. Hay una mayor aceleración en la pequeña empresa, pero que realmente, con todas las noticias que estamos teniendo, posiblemente el primer semestre del año 2021 lo tengamos también a ratios o indicadores en los que estamos viviendo en la actualidad, que no son nada más y nada menos que los que vivíamos en el mes de julio. Estamos advirtiendo una recuperación muy lenta. Yo creo que tenemos, entre todo el sector, que tenemos que llevar acciones para dinamizar. Hay una parte muy importante que se ha hablado en todas las webinars y yo creo que es prioridad número 1 para todos los que estamos hoy en día en el panel esta tarde, la seguridad del viajero, ¿no? Tanto compañías aéreas, sector hotelero, agencias de viajes, rentacar. Estamos trabajando firmemente y duramente para que el viajero esté lo más seguro dentro del viaje. Yo creo que ahí nos tenemos que apoyar, tenemos que ayudarnos. También está claro que el sector, el gobierno nos tiene que ayudar para dar ese mensaje, ¿no? Pero sí realmente a lo que estás preguntando se va a ralentizar un poco más. Traigo una serie de datos y ya termino con la primera pregunta. Veo segundo semestre del 2020 con un crecimiento nacional. El primer semestre de 2021 empezaríamos a ver ya un crecimiento más en Europa. El segundo semestre del año 2021 empezaríamos ya, ojalá, si es posible, con largo radio, ¿vale? El primer semestre del año 2022, todo dependiendo cómo va evolucionando la pandemia, es cierto, ¿no? Y de los protocolos y de la seguridad que podamos ir dando y la confianza al sector, ¿no? En 2022, más, entendemos que ya para primer semestre todo el segmento más, tan importante segmento para todos nosotros, tiene que empezar a moverse y, por supuesto, finales del año 2022 deberíamos estar hablando de la consolidación, ¿no? Los números que estamos manejando, como bien decía al inicio de tu pregunta, es que hasta dentro de 3 años posiblemente no volveremos a ver los números que estábamos viendo, que estábamos teniendo en las corporaciones en el año 2019. Fíjate, Juanjo, la gravedad del asunto, es decir, que hasta dentro de aproximadamente casi 3 años, 2 años y medio, casi 3, no vamos a recuperar la facturación del 2019, ¿no? Y eso Sí. siendo posiblemente optimista, ¿no, Juanjo? Sí, la verdad que
A ver, yo creo que todos ya llevamos meses trabajando para intentar reanimar, ¿no? Y para intentar tranquilizar, para intentar dar seguridad, ¿no? Pero claro, no solo depende de los que estamos hoy aquí, depende de muchos factores, depende de toda la parte médica, depende de los protocolos, depende de las ciertas iniciativas que los gobiernos y las comunidades puedan estar aportando, que yo creo que son muy importantes, pero sí creo firmemente que es el momento de empezar a dar pasos, ¿no? Ante todo está claro, ante todo está la seguridad de todos los ciudadanos, la seguridad nuestra, ¿no? Pero yo sé que es difícil, pero tiene que haber un balanceo entre seguridad y entre dinamismo económico, dinamización de la economía, porque si no también nos vamos a encontrar con un problema, ¿no? Yo creo que el tejido empresarial, el dinamismo del business travel es muy importante para el Producto Interior Bruto de este país. Yo creo que ya es conocido por parte del gobierno, por parte de todos los sectores que están interviniendo día a día, pero tenemos que seguir trabajando. Ojalá las expectativas que yo estoy comentando se agilicen debido a que tengamos una vacuna lo antes posible que pueda estar entre nosotros y que podamos acelerar estos datos que no son muy positivos los que doy, pero bueno, he estado analizando, viendo un poco los estudios, el comportamiento de nuestra propia compañía, el comportamiento del sector, grandes estudios de grandes empresas, de consultoras muy potentes del país, tanto nacionales como internacionales, datos globales, y esa es un poco la tendencia, ¿no? Pero sí me gustaría dejar un mensaje de esperanza. Yo creo que este sector está preparado. Yo creo que las agencias de viajes estamos preparadas. El Rentacar está preparado. Las compañías aéreas están preparadas. Las cadenas hoteleras están preparadas. Están haciendo un trabajo, yo creo que excepcional para velar por la seguridad. Entonces, solo lo que tenemos que hacer es coger el conducto, coger el procedimiento y entre todos empujar también y dinamizar un poco la economía, ¿no? Porque si no, es muy triste lo que se ve en los telediarios. Yo realmente hace un rato he desconectado el televisor y la verdad que se te ponen los pelos de punta. Estamos empezando a ver familias que ya no tienen dónde comer, pequeños negocios, pequeñas empresas que están cerrando. A ver, yo creo que entre todos tenemos que sacar esto, estoy seguro, y me consta que estamos, y es así, en un sector muy complicado, al que nos está impactando muy duramente esta pandemia, pero es un sector muy fuerte, es un sector que ha salido de muchas situaciones críticas y debilidades. Y yo creo que es un sector que cada vez se está reforzando más, ¿no? Lo mismo que el papel de la agencia de viajes, yo creo que se está poniendo en valor constantemente, ¿no? Juanjo, muchas gracias y sobre todo felicidades, enhorabuena por tu nueva responsabilidad. Nada, la verdad que a seguir trabajando con humildad, yo creo que es un reto, pero con humildad, con esfuerzo y con trabajo en equipo, las cosas salen. No, Gracias. no te vayas muy lejos, ¿eh? No, estoy cerca. No me dejan salir, pero... José Antonio Padilla, José Antonio, a mí sí me gustaría que nos dijeras cuál ha sido y sobre todo cuál está siendo sobre todo el papel de las TMCs en este proceso de reactivación del business travel. José Antonio. Pues primero, en primer lugar, agradeceros a IPTA y bueno, a Begoña, a Víctor, a ti, el permitirnos estar aquí como Viaje 7. Con respecto a cuál ha sido el papel de, pues, un poco de las agencias especialistas en Business Travel, creo que hay dos cosas importantes, ¿no?, que decir al respecto, ¿no? Una de ellas es que desde GEPTA, que como sabéis es la asociación de agencias de viaje especialista de Business Travel más importante, en la que, bueno, entre otros está el Corte Inglés, que está aquí Juanjo, y también pertenecemos nosotros, pero también están, pues, el resto de grandes agencias de España, ¿no?, como BCD, Carlson, Amex y el resto. Se ha hecho un trabajo importantísimo, ¿no?, para concienciar a los viajeros y empresas de cómo se puede viajar, dotando de información en los múltiples protocolos, ¿no?, de COVID, ¿no?, que como sabéis se han ido generando durante todos estos meses, ¿no?, de todo tipo de proveedores, ¿no?, como alojamientos, compañías aéreas, rentacar, destinos, aeropuertos, así como de nuevos productos como el tema de los seguros, ¿no?, que sabéis que se ha puesto además de moda. Y bueno, y sobre todo además últimamente el cómo hacerse incluso un PCR, ¿no?, válido para viajar, que también ha surgido durante esta pandemia, ¿no? Y de la que, como, bueno, entiendo, todos estos protocolos al final es muy dificultoso, muy difícil, y desde GEPTA pues se ha hecho un trabajo bastante interesante y bueno, que está funcionando bien y que me consta que seguiremos en ello, ¿no?
A mí me gusta mucho el eslogan que lanzó Gepta hace unas semanas, ¿no? de viajar si se puede. Viajar si se puede porque además es una cosa que no está prohibida y se puede viajar por viaje de negocios, ¿no? Y como decía Juanjo, porque los proveedores además ya han demostrado que están preparados, ¿no? Están preparados para viajar y para alojarse en un hotel, para alquilar un coche, y eso es muy interesante, ¿no? También desde Gepta se ha trabajado para mediar, ¿no? con las administraciones públicas, por ejemplo, todo el tema de ordenar el tema de los reembolsos y algunas cosas que, bueno, pues protocolos, ¿no? para poder viajar en aeropuertos, etcétera. Yo creo que un poco las agencias de viaje de Business Travel hemos realizado un esfuerzo, ya sea a través de la asociación como Gepta, pero también a nivel individual, de adaptación a una situación realmente especial y la que siempre, con el ánimo de proteger a los viajeros y a las empresas y con la prioridad de dar un servicio de excelencia, nos hemos adecuado con mucha profesionalidad y dedicación, y yo diría que además con mucho corazón, a esta realidad tan complicada que nos ha tocado vivir con el COVID. José Antonio, muchas gracias. Ahora me gustaría que fuera Beatriz la que nos contestara, la que nos dijera cómo se está desarrollando en líneas generales, ella pertenece a Vinci Hoteles, el plan de arranque y sobre todo cómo está afectando que todavía tengamos tantas restricciones. ¿Cómo se está afectando a los hoteles, Beatriz? Bueno, pues siguiendo un poco la línea de lo que ya han comentado los compañeros y sobre todo Juanjo, yo creo que ha hecho hincapié en esto. Al final nosotros, como sabéis, el ocio doméstico empezó a recuperarse primero. En junio-julio pues teníamos otras perspectivas, incluso había un poco de business de corta y media distancia desde julio y por supuesto el largo radio, nada, totalmente frenado. Con lo cual ahora con lo que nos encontramos es un poco a lo que hacía referencia, como digo, Juanjo, que al final decían que el 40% del business travel mundial lo representa Estados Unidos. Esto es mucho, que probablemente, bueno, pues será un poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero al final ese 40% ellos se encuentran a mitad de ciclo, con lo cual entendemos que será el último de los mercados en reactivarse y dadas las últimas noticias y dónde estamos, pues esto hará que se ralentice el ritmo de recuperación del sector sin duda. Así que estoy con él que tardaremos, sí, un par de años. Entendemos que si en marzo se empieza a reactivar todo un poco, pues a finales de verano empezaremos a encontrar un poquito de normalidad en el business travel. Entonces, bueno, al final yo creo que se ha comentado mucho, ¿no? Crisis como el SARS o la crisis financiera del 2007-2009 ocurrió igual. Al final el primer impactado es el viaje de negocios, pero luego al final pues todo se recupera más rápido de lo previsto y en anteriores crisis se ha visto que en 9-10 meses empieza el tema a reactivarse. Esperemos que nos ocurra igual. Pero sin lugar a dudas, como tú decías, pues nos ha pillado un poco por sorpresa que septiembre, octubre estemos como estamos. Con lo cual, pues sin duda, pues no podemos dar el mismo mensaje esperanzador que dábamos en las últimas webinars que hicimos con vosotros, ¿no? antes del verano. Y respecto a cómo nos afecta, pues muchísimo, porque como sabéis, bueno, cadenas como la nuestra sí que empezamos a abrir hoteles poco a poco. Mientras el ocio está activado, no pasa nada, nos podemos mantener a flote, pero es verdad que si el corporate no funciona y no se reactiva ahora, pues lo que estamos es teniendo que cerrar todos hoteles y habréis visto además las últimas noticias que cada vez se cierran más hoteles de cadenas hoteleras o se tienen que cerrar entre semana o se tienen que cerrar el fin de semana dependiendo del destino y bueno, pues así estamos. También un poco destacar que yo creo que ahora todos los actores del sector, como bien decía también Juanjo, debemos trabajar de manera muy conjunta para intentar aportar esa garantía de seguridad que el viajero necesita y bueno, y que poco a poco el travel manager bueno, pues pueda ir reactivando a sus empleados, ¿no? en esto del viaje, que yo creo que va a ser una de las tareas más difíciles. Beatriz, muchas gracias. Ahora volvemos contigo de nuevo. Si os dais cuenta, tenemos hoy dos agencias de viaje, tenemos representantes hoteleros, de rentacar, de alquiler de vehículos y de línea aérea. Vamos, hablando de rentacar, vamos a hablar con Mitchell. Mitchell, con él queremos saber tu opinión, Mitchell, de cómo va a cambiar
la pandemia, cómo está cambiando la pandemia, la forma que tienen los viajeros de negocios de alquilar vehículos, Michel. Bueno, buenas tardes y un saludo a los compañeros. Gracias por la invitación. A ver, el Rentacar, a ver, sí que la pandemia va a tener efectivamente un impacto. A ver, primero, hay un efecto de volumen y yo creo que hay algunos cambios estructurales que estamos nosotros viviendo justamente a través de este webinar. Es decir, hay situaciones que empiezan a sustituirse de la parte presencial a la parte remota por la parte online, entonces menos viajes, entonces tenemos que organizarnos porque esto es un cambio estructural. Ahora, a nivel de expectativas de los clientes, lo que vemos es que efectivamente reclaman seguridad. Hemos hecho una encuesta con Travel Manager este verano y este criterio realmente salía como número uno. Seguridad, seguridad por efectivamente todas las medidas de protección del conductor de cara a la pandemia, y entonces esto es nuestra responsabilidad de tener tanto el mostrador como los coches totalmente impolutos y de hecho hemos puesto en marcha unos procesos de limpieza muy sistemáticos. Luego piden flexibilidad. Piden flexibilidad para poder efectivamente enfrentarse a cambios y cancelaciones de viajes. Entonces hemos aquí extendido aún más nuestra política efectivamente de cancelaciones gratuitas hasta el último momento. A ver, esto es realmente crítico. Y luego, bueno, pues al final el cliente no quiere pasar mucho tiempo por el mostrador. Entonces, lo que estamos haciendo es una aceleración del proceso de transformación para que estemos realmente en un entorno cada vez más digital y que hasta el acceso al coche pues se haga con el mínimo nivel de contacto. Entonces, llaves digitales a través de coches conectados o pasar realmente simplemente por una máquina dispensora de llaves o todo el proceso se hace online antes. Es decir, que esto yo creo que al final la situación actual simplemente va a ir acelerando este proceso que ya se estaba preparando, pero aquí tenemos que ser más agresivos, con más inversiones para acabar de hacer todo el viaje. Muchas gracias, Michelle. Del Rentacar nos vamos ahora a la línea aérea. Nos vamos a hablar con Luis Fernández. Luis, ¿cómo es la experiencia de volar en esta, digámoslo así, nueva normalidad, Luis? Javier, buenas tardes a todos y gracias por compartir con nosotros este ratito. Bueno, ¿cómo es? Yo describiría la experiencia pues con dos calificativos, ¿no? Uno, y el primero, lo habéis mencionado yo creo que todos. Juanjo se ha extendido en él y yo también por la parte que me toca debo extenderme, es segura. La seguridad es el pilar absolutamente fundamental para nosotros. Pero sin olvidar, me voy al segundo calificativo, cómodo, ¿vale? Una cosa no debe ni tiene por qué estar reñida con la otra, ¿no? Entrando en la primera parte, el tema de seguridad, comentar pues muy brevemente que desde abril, que la Comisión Europea lanzó las primeras recomendaciones, pasando luego en mayo, EASA, el ECDC, que lo traspuso y lo pasó a una guía, unos protocolos a seguir. Me enorgullece decir en este caso, si me permitís, que fuimos parte importante en el desarrollo de estas guías. Pues hemos implantado pues, medidas poco a poco y mes a mes, todas necesarias, y se han ido modificando según estos protocolos se modificaban a su vez, bueno, pues medidas de protección, por supuesto, para clientes y empleados. Eso es el primer punto y es fundamental. Se habéis volado el tema de gestión de distancias, el embarque por filas, la mínima interacción en lo que es la cabina y sobre todo, y me quedo aquí en dos puntos importantes, lo que es el ambiente en cabina. Todos sabéis, se ha oído muchísimo hablar de los famosos filtros EPA. Bueno, sin entrar, no es en absoluto el momento, pero sí deciros que el ambiente en cabina, digamos que del transporte aéreo, uno de los sitios que quizá más seguro realmente es la cabina de un avión, insisto, por diferentes circunstancias, sobre todo filtros, temas de la circulación del aire y
y la recirculación del aire en cabina, que cada 2-3 minutos sabéis que se modifica. Limpieza de los aviones, lo comentaba antes Michel, enfocado a los coches, nosotros también a los aviones, con sistemas de última generación, para conseguir lo que, yo no sé si habéis tenido oportunidad de ver algún informe, han salido dos últimamente, uno de IATA y otro del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que lo ha hecho con United, en el sentido de, y por resumirlo muy mucho, que, bueno, que la probabilidad de coger el famoso bichito en un avión es de 1 entre 27 millones. O sea, algo espeluznante, es como que te toquen 2 veces la primitiva para manejar un poquito órdenes de magnitud, ¿vale? Entonces, bueno, importante para mí el punto de seguridad es crucial, pero sin olvidar, y os he comentado antes, el tema de la comodidad, ¿no? Hemos desarrollado, pues, por supuesto, todo lo que es la tarjeta de embarque de red móvil para venir con ello ya preparado, facturación de lo que es el equipaje de mano, por supuesto sin coste, para hacerlo mucho más ágil y que el pasajero entre a la cabina y ya pues, se quede sentado y no se tenga que mover prácticamente para nada. Os he mencionado antes el embarque por filas, igual que el desembarque. Aquí, si me permitís, fíjate, hemos tenido una experiencia que os comparto, cuando sabéis todos que teníamos pues cuatro clases de 4 categorías para la entrada, diferenciadas por diferente prioridad. Eso lo tuvimos que quitar debido a la pandemia y nuestra experiencia con el embarque por filas, empezando de atrás adelante, ha sido extremadamente bueno. La gente, yo no sé, quizá por el ambiente y el tema COVID, guarda la disciplina, se está muchísimo más tranquilo, insisto, tanto en el embarque como el desembarque. Una experiencia francamente buena y cómoda a su vez. Y luego, bueno, pues con el nuevo servicio a bordo que estamos implantando y no olvidar la reapertura de la sala VIP que acabamos de llevar a cabo hace un par de semanas, insisto, hace que el viaje pueda ser tanto seguro como cómodo. Muchas gracias, Luis. Vamos a volver de nuevo a hablar de las agencias de viaje, y en este caso con Juan José Legarreta. Juanjo, antes nos contaba José Antonio Padilla el papel de las agencias. ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Cuál es el papel de las agencias en este momento? Bueno, yo creo que ya lo comentamos, ¿no? En el anterior webinar. Yo creo que el rol de las agencias de viajes durante toda esta horrible etapa que estamos viviendo está siendo determinante, ¿no? Yo diría que hay un plus tremendo de upgrade de prestación de servicio. Yo creo que la agencia de viajes está cambiando por fin el concepto y el modelo orientado más a aportación de valor. Yo creo que el concepto de transacción yo creo que queda un poco por detrás. Tenemos que seguir trabajando en aportación de valor y yo creo que lo vais a entender enseguida. Hemos incorporado una serie de piezas que no estaban antes en la cadena de valor, como el concepto de seguridad de viajero que se comentaba antes, ¿no? El papel y el rol del risk management, de las soluciones, del asesoramiento, del control de a dónde se viaja. El control hecho a través del canal nuestro va a dar consigo un mayor asesoramiento, una mayor seguridad, un mayor control del protocolo. Es decir, yo creo que ha habido un cambio y está habiendo un cambio importante de aportación de valor y esperemos todos también que este cambio sea un cambio de posicionamiento, ¿no? De lo que es el concepto de una TNC, en este país, ¿no? Que como bien conocéis los que ya lleváis mucho tiempo en este sector, los que llevamos, siempre ha habido grandes diferencias con respecto, lógicamente, a otros países y de entornos europeos, ¿no? Yo creo que la agencia de viajes, yo creo que estamos demostrando, como bien decía antes, una seriedad a la hora de hacer las cosas, una rigurosidad y sobre todo el acompañamiento a la compañía y el acompañamiento al viajero, ¿no? Yo pondría 3 titulares: seguridad en el viaje, sostenibilidad, ahorro, asesoramiento en los protocolos. Es decir, que yo creo que, en definitiva, estamos demostrando que somos una parte muy importante en la cadena y cómo somos una parte muy importante también como apoyo a una figura que para mí es muy importante dentro de una compañía, que son los travel managers. Yo creo que gracias a ellos también, que entienden, que conocen, que son profesionales, que saben interpretar nuestro mundo, nuestra situación y las dificultades que podemos tener en este caso. Pero vamos, en definitiva, yo creo que este plus se lleva demostrando y yo creo que se tiene que seguir demostrando y a partir de ahora tenemos que seguir creciendo, ¿no? Como concepto de TMC, ¿no? Y por otra parte, simplemente quería hacer un breve comentario. Yo creo que con la información que nos ha dado por parte del colega de Eurocar, de Mitchell, por parte de Luis, por parte de Beatriz, a ver, empresas, por favor, lo tenemos todo controlado, estamos seguros, vamos a ponernos a viajar, os vamos a ayudar en todo momento. Entre todos nos tenemos que ayudar.
Hay estudios que han demostrado, y como bien decía mi querido amigo Padilla, ya sabéis que yo también pertenezco a Gepta, estoy como consejero en Gepta, el Ready to Take Off, yo creo que es un plan de comunicación que seguiremos trabajando como Gepta en ello, pero que el movernos y el salir a viajar supone también hacer incrementos a la corporación. El retorno de la inversión yo creo que es positivo y cada vez se ha demostrado más que cuando las empresas se dinamizan, cuando las empresas salen, cada vez yo creo que el retorno de la inversión es importante. En un análisis que yo he estado haciendo por sectores, bueno, la seguridad es determinante, los sectores que más se están moviendo son el farmacéutico, la alimentación, el tecnológico. ¿Cuáles son los tipos de viaje que se están moviendo? ¿Por qué se están moviendo las pymes? Porque el carácter comercial, porque los negocios priman en la cuenta de resultados y las pymes se están moviendo porque se tienen que mover para cerrar operaciones, ¿no? Entonces, luego, la segunda análisis de fase que estamos interpretando son los desplazamientos también internos, ¿no? En este caso. Sí nos consta, y lo sabemos, que las grandes compañías aquí son un poquito más rigurosas, las políticas son un poquito más rigurosas en este aspecto y yo les entiendo perfectamente porque lo primero que prima es la seguridad. Pero yo creo que uno de los objetivos de la webinar de hoy, y gracias otra vez a IPTA, es demostrar, dar tranquilidad de que el sector está preparado para que nuestros queridos clientes, pasajero a pasajero, compañía a compañía, pueden empezar a volar a partir de que ahora tengamos estos 15 días, cuando se despeje un poco la situación, cuando se normalice y se tranquilice toda la situación de control que tenemos que llevar a cabo, pues que estamos preparados y que vamos a hacerlo bien y que estamos de la mano con ellos, ¿no? Nada más, ¿no? Juanjo, En este gracias. caso. Vamos a irnos ahora de nuevo con José Antonio Padilla y con él vamos a charlar de cómo se están adaptando las agencias, cómo se van a adaptar, cómo se están adaptando, cómo lo están haciendo hasta llegar a ese proceso de reactivación, de normalización que todos deseamos, pero que parece todavía se está haciendo esperar. José Antonio. Pues a ver, que no suene a chulería y a prepotencia, ¿no? Pero yo creo que las TNC en general, como siempre, y creo que hemos demostrado en el pasado, pues nos hemos adaptado a esta situación muy bien, ¿no? En particular, en la empresa a la que pertenezco, IAG7, en la que hemos realizado una inversión importante, ¿no? En tecnología. Hemos tenido que esta pandemia nos ha hecho, yo creo que acelerar mucho, ¿no? Todo aquello que teníamos que haber acometido en un periodo de tiempo de 1 año, 2 años, yo creo que se ha acelerado mucho en general y bueno, pues nos ha hecho tener que hacer inversiones en los tiempos en los que corren, que son tiempos malos, pero se han tenido que acometer inversiones en tecnología, sobre todo digitalización, incluso comunicaciones de última generación en estos tiempos de teletrabajo, ¿no? que al final nos hemos tenido que amoldar todos, ¿no? Para dar un mejor servicio, bueno, yo diría que un servicio de excelencia en estos tiempos de teletrabajo, pero pudiendo mezclar la calidad del servicio y sobre todo el aprovechamiento de los recursos humanos en estos tiempos de pandemia, ¿no? en la que bueno, pues que reconocer antes de atender una llamada a un viajero, ha habido que atender clientes VIP, servicios de emergencia y todo ello, como decía, aprovechando al máximo los recursos humanos que se han visto afectados, ¿no? por porcentajes altos de ERES en todas las TNC. O sea que esto ha sido general para todos, ¿no? A nivel individual creo que también es bueno aplaudir que las agencias de Business Travel, a pesar de los niveles de facturación que tenemos en este periodo de abril-octubre, ¿no? que salió también hace poco en la encuesta que lanzó Iberia y Gepta, ¿no? Es decir, que no ha llegado ni siquiera al 30% de facturación en este periodo, no estamos ninguna por encima de ese rango. Ha mantenido unos niveles de servicio muy similares a los que se han venido dando en los periodos pre-COVID, ¿no? Y esto ha sido gracias al esfuerzo de la agencia de mantener el porcentaje de personal por encima de estos niveles de facturación. Y por otra parte, también creo que dentro del ADN de las TNC está la de innovar y proporcionar nuevos productos, ¿no? Algunos ya estaban como el Duty of Care, como decía Juanjo, pero que ya tenemos prácticamente todas y a las que incluso se han añadido ya, todas tenemos responsables de seguridad en los viajes y todos disponemos de información necesaria en lo que nosotros le llamamos, ¿no? En el caso de IAG7 llamamos el árbol de conocimiento, que no deja de ser una plataforma de información donde tenemos todos los protocolos COVID, ¿no? que enviamos a nuestros clientes y a nuestros asesores de viaje, ¿no? En línea con estos productos, también yo creo que también al final hemos hecho cosas, ¿no? por innovar, como el tema de los seguros de viaje,
Ya todos los clientes ya están pidiendo coberturas adicionales que antes no existían para asistencia por confinamiento o asistencia médica por COVID, seguros de anulación para COVID, o incluso lo que ahora ya no están demandando más, ¿no? La realización de pruebas, incluso de pruebas PCR que estén verificadas para poder viajar, ¿no? Bueno, yo creo que es un poco todo lo que los hemos adaptado en este periodo de 6 meses. Bueno, que ha tenido que ser un proceso de aprendizaje acelerado. Beatriz González, ¿qué está cambiando desde tu punto de vista dentro del Business Travel tras esta experiencia? Tras esta experiencia que seguimos en ella, ¿no? Quítale el mute al micrófono. Beatriz, ahora. Perdona, que tengo gente en casa que grita mucho. ¿Qué lo que es eso? Sí. Pues, bueno, como decía, me reía porque efectivamente, bueno, están cambiando muchas cosas y muchas de ellas yo creo que ya se han mencionado un poco entre todos. A ver, por ir más concretamente a algo que está ocurriendo y que yo creo que se va a alargar en el tiempo, pues como sabéis se han reducido al máximo las reuniones internas, estas que hacían las empresas meramente de carácter informativo, ¿no? Bueno, pues porque se han encontrado otras maneras de hacerlo. Se van a reducir, lógicamente, como sabéis, las convenciones, los incentivos, los congresos, bueno, que al final todo se reactivara, pero ahora mismo pues no contamos con ello, ¿no? Y luego, bueno, pues las que sí que se están manteniendo son algunas reuniones de carácter estratégico, pero bueno, yo creo que en el tema corporate, sobre todo, aparte del tema de los viajes, por no comentarlo más, que ya lo hemos comentado, pues lógicamente el tema de reuniones corporate ha sufrido una transformación que luego yo creo que se mantendrá en el tiempo. ¿Qué se está produciendo? Pues sobre todo yo creo que un movimiento tecnológico muy interesante, ¿no? Y del que todos yo creo que somos muy conscientes. Se están creando organizaciones ya, leía el otro día sobre una organización en California llamada Winding Tree, bueno, que es como un registro comercial, yo creo que habréis oído, descentralizado, global, como un blockchain público, ¿no? Bueno, que simplifica todo el proceso entre entidades comerciales y permite, bueno, conectar cualquier proveedor con cualquier consumidor de una manera gratuita. Bueno, todo esto son cosas, yo creo que nos han hecho avanzar muy rápidamente a nivel tecnológico, ya estábamos en ello, pero sin duda, bueno, como todo lo positivo que se saca siempre de cualquier situación, yo creo que este es el caso, ¿no? Al final, bueno, pues una de las tendencias que más se va a afianzar en el mercado es que nos estamos volviendo mucho más flexibles y tecnológicos y se va a trabajar de una manera online sin duda mucho más que antes, ¿no? Por recalcar cosas que yo creo que se mantendrán en el tiempo. Y luego, bueno, pues otro de los cambios importantes yo creo que es el que ha comentado antes Juanjo, ¿no? Sí que se está dando, yo creo, bueno, el tema inverso de que al final, sí, la tendencia inversa podríamos llamarlo así, que no estaba tan clara porque todavía había mucho cliente corporate, por supuesto, que confiaba en la agencia de viajes, pero yo creo que cada vez más, según las últimas encuestas y el último estudio de Amadeus y de TravelClick, sí que se va a producir de nuevo, bueno, pues esa vuelta de las pymes y medianas, porque las grandes ya, por supuesto, que apostaban siempre por una agencia, pero yo creo que ellas sí que van a buscar más esa confianza y esa seguridad que les puede aportar en todo el conjunto del viaje la agencia de viajes ahora, que como dice Juanjo, sí que ya se estaban reinvertiendo, pero yo creo que ahora se ha afianzado eso y bueno, esa manera de trabajar diferente, no solo en commodity o en pricing, sino en ofrecer un valor añadido de la agencia de viajes se ha visto ahora más que nunca, ya se había visto en otras crisis y ya te digo, las grandes lo tenían muy claro, pero yo creo que cada vez más el cliente corporate va a volver más a la agencia de viajes. Por resaltar así lo principal, sí. Gracias, Beatriz. Vamos a Mitchell. Yo tenía mucho interés en cómo estáis viendo tú la reactivación del Business Travel y sobre todo una curiosidad. ¿Qué os están pidiendo los clientes ahora, Mitchell? Sí, bueno, la reactivación, a ver, sí que notamos, notamos efectivamente que después del desplome en la primavera con el confinamiento, hemos recuperado. La verdad es que hemos recuperado
comparativamente con el desplome. Es decir, estamos todavía efectivamente lejos de los niveles históricos y lo hemos comentado entre los compañeros de que esto efectivamente tardará más en ir recuperándose. Yo creo que ahora ha vuelto a un nivel relativamente estable. Y es verdad que estamos también en un momento a corto plazo de últimos meses del año y se nota que los grandes clientes pues están recortando efectivamente costes. Hay un nivel de incertidumbre por la llegada de la segunda oleada y económicamente pues la incertidumbre es el peor enemigo del negocio. Entonces asumimos de que a muy corto plazo es una situación efectivamente de poca visibilidad y se nota también en los plazos de las reservas, es decir, que todo se está haciendo realmente absolutamente al último momento. Entonces, a partir del año que viene, pensamos que efectivamente la recuperación va a depender en gran medida del nivel de optimismo y digamos, de mayor claridad del entorno. Al final, las empresas están absolutamente necesitadas de tener actividad, de vender, de recuperar el tiempo perdido, por lo cual pensamos que habrá un efecto un poco rebote a nivel de la actividad económica y esto generará efectivamente más movimientos. Entonces, la cuestión es, ¿cuándo vamos a llegar a este momento? Nosotros asumimos de que al final está muy ligado con los anuncios y las primeras confirmaciones de la salida de las primeras vacunas y del nivel digamos, de protección de las vacunas. Entonces, esto todavía, yo creo que estamos a unos cuantos meses de este momento, pero con más claridad, yo creo que habrá un efecto acelerador efectivamente bastante importante. Y luego, a ver, lógicamente, la recuperación no se va a hacer de manera lineal. A ver, notamos mucho más agilidad en todo lo que es la actividad doméstica. A nivel europeo vemos y nos alegramos de ver que hay mayor convergencia de las políticas gubernamentales a nivel de las medidas de protección y restricciones. Es decir, yo creo que esto hemos dejado atrás efectivamente cierta descoordinación que vivimos en febrero o marzo de este año. Y bueno, a partir de ahí, lo que es el long haul, es decir, viajes transatlánticos, visitas, grandes conferencias. A ver, ahí sí que somos bastante más prudentes porque pensamos que tardará más en recuperar un cierto nivel de normalidad. A nivel a tu pregunta, de lo que están pidiendo es lo que comentaba antes, es decir, seguridad, evitar de poder pasar por el mostrador, mínimo contacto, rapidez de las interacciones. Entonces, sí, hay un elemento tecnológico importante de crear esta oficina digital y de dar este acceso al coche sin fricciones. Entonces, estos nos lo demandan y bueno, a ver, es un buen reto y esto va a acelerar esta transformación y para al final dar un mejor servicio, incluso con mayor productividad, que esto es la mejor garantía que podamos seguir en una dinámica positiva. Michel, mil gracias. Fijaros una cosa, la crisis actual también nos está demostrando sobre todo que la realidad es muy, muy cambiante. A mí me gustaría que Luis nos dijera cómo se están adaptando las aerolíneas, cómo se está adaptando Iberia en este caso a estos continuos cambios, Luis. Bueno, pues una pregunta amplia. Yo empezaría bueno, pues con ojos, te lo voy a decir de manera muy descriptiva, ojos y oídos muy abiertos, ¿vale? Yo creo que el tiempo de acercarse a cualquier cliente, pasajero o corporate y decir o hablar de este es mi producto, pues en este momento pues, claramente no vale. Nosotros estamos internamente cambiando nuestro paradigma y el acercamiento que estamos haciendo, más allá de que tengas obviamente tus productos establecidos, es preguntar qué necesita el cliente, ¿vale? Estar tan abierto como eso.
Eso implica incluso a nivel organizacional, pues bueno, tener una transversalidad que antes no teníamos. Ha habido unos cambios, insisto, importantes y creo que es un punto fundamental, ¿vale? Todos recordamos el caso Nokia y nadie quiere pasar por ese caso. Nosotros desde el principio de la pandemia, y yo creo que todos sois conscientes de ello, bueno, pues ya empezamos a hacer cosas que no solíamos hacer, vuelos humanitarios o vuelos especiales, hemos estado en cientos de destinos con miles de pasajeros repatriados. Eso nos ha llevado incluso hoy mismo, y debido a que hay pues muchos destinos en muchos países con, por desgracia, todavía muchas restricciones, pues estar todavía volando de alguna manera, directa o indirecta, estos vuelos especiales, siempre pues acompañados o de la mano de los países embajadas. Y es una labor que yo creo que la sociedad ha demandado y de la que estamos sinceramente realmente orgullosos. Más cosas que nos piden, lo ha comentado yo creo que José Antonio, no sé quién, anteriormente, el tema de la flexibilidad. Michel creo que lo ha comentado. Es fundamental, ¿vale? O sea, yo para mí ahora mismo diría, a nivel requerimientos de los pasajeros corporativos, quizá 3 pilares. Uno, la seguridad, y lo vuelvo a repetir porque para mí es quizá el pilar fundamental. Y otros 2, esto, la flexibilidad, tener la capacidad del pasajero de no tener, vamos, ninguna preocupación de si saco un billete o alguna reserva, qué va a pasar si no vuelo, si en vez de volar Javier vuela Michel. Bueno, pues que eso sea el menor de sus problemas. Lo que queremos es, como decía Juanjo, que empiecen a volar. Eso es lo que todos queremos incentivar. Entonces, flexibilidad fundamental. El tema de dónde vuelas, a nivel, hablando de aerolíneas, un plan de rutas. Aquí podemos entrar en una posible problemática de ser muy optimistas, muy proactivos, demasiado proactivos, y lanzar planes de rutas, pues eso, excesivamente optimistas. Nosotros desde Iberia hemos decidido pues llevar un control semanal, muy pormenorizado y eso sí, siempre buscando obviamente el unir demanda y oferta, y una vez que nos decidimos a lanzar un programa de rutas, cumplirlo, ¿vale? O sea, no somos amigos de lanzar 5 frecuencias y luego de repente te cancelo 3. No, nos gusta pensarlo y una vez lanzado, cumplirlo. Yo creo que eso es otro parámetro que las empresas realmente, y es el feedback al menos que nos están dando, lo están valorando. O sea, saben que cuando decimos que vamos, vamos, ¿no? Entonces es importante. Yo, por último, te diría, otro de los puntos importantes, lo he mencionado antes, el tema de las restricciones en los países. Otra cosa que también nos hemos adaptado y yo creo que también está dando buen servicio junto con los compañeros de las agencias, es tener muy bien informados, en este caso, a nuestros clientes, que son clientes comunes, las corporate. Nosotros en nuestra web, no sé si habéis tenido oportunidad de verlo, tenemos pues un mapa interactivo que sin ser nosotros los owners de la información, es IATA, como sabéis, que la proporciona. Si hemos sido capaces, con tecnología Big Data, de manejar datos de diferentes fuentes y tener muy actualizado algo que siempre, y aunque sea incluso en este caso una agencia quien saque el billete, pues a nivel personal el pasajero siempre tiene pues esa inquietud de buscar y confirmar que a donde va a volar pues no va a haber problemas. Ahí lo encuentran. Yo creo que son, por no extenderme más, Javier, los puntos para mí fundamentales. Tema de cambio un poquito de paradigma, ponerte del lado del cliente, ver qué necesita, flexibilidad, rutas y dar seguridad, dar información. Muchas gracias, Luis. Juanjo, vamos contigo ahora. Si te parece, yo te voy a hacer ahora, Juanjo, 2 preguntas. 2, y me gustaría que me las contestaras de forma esquemática, ¿no? Fáciles, vale. Yo creo que bastante. Por un lado, ¿cómo debemos afrontar sectorialmente la situación? Y por otro lado, también una pregunta que ya he realizado con anterioridad, ¿qué productos son los que más os están demandando los clientes en este periodo? Por un lado, afrontar sectorialmente la situación y los clientes lo que están demandando. Bueno, en la primera pregunta, yo creo que ya se están dando pasos y como he ido comentando en el resto de las preguntas, yo creo que muy firmes, a través también de GEPTA, ¿no? A través de GEPTA, con vosotros también como IPTA, yo creo que sectorialmente se está tocando también a la Secretaría de Estado para el Turismo, hemos tenido algún que otro encuentro, yo creo que es muy importante
hacer ver, lógicamente, al Estado, y nos consta que son muy conscientes de todo lo que conlleva este sector del turismo, ¿no? En que hemos tenido algunas pequeñas lagunas, como bien todos sabemos, en algunos momentos, de informaciones que no nos han gustado mucho, ¿no? Pero yo creo que es el momento de agruparnos, ¿no? Lo que yo estoy ahora mismo escuchando, interpretando en esta fantástica webinar es porque en el sector, los players del sector, yo creo que lo tenemos muy claro. Yo creo que hemos sabido reconocer cuáles son las necesidades, yo creo que hemos sabido adaptarnos a la situación. Todos más o menos en la compañía estamos, nosotros, por ejemplo, deciros que yo creo que esto ha salido en prensa, ¿no? Nosotros ahora estamos con un proyecto de transformación muy importante, muy fuerte, de la mano de nuestra casa madre, nada más y nada menos que el Corte Inglés, ¿no? Pero bueno, eso es muy importante y nos va a hacer ser cada día más fuertes y cada vez ya somos más fuertes. Pero como bien tú decías, a través de la Secretaría de Turismo, a través de IPTA, que me consta que lo habéis hecho también con asociaciones, con partes del Estado, a través de GEPTA, a través de la CEAP también, con don Carlos Garrido, que también está siendo muy activo, ¿no? Entonces yo creo que entre todos tenemos que volver a reformular aquella campaña que salió y que antes la ha mencionado Padilla, es el Ready to Take Off de GEPTA. Hay que volver a trabajar sobre eso, porque yo creo que si las bases las tenemos asentadas, lo que yo creo que todavía no está muy claro, que es que en la percepción y en el pensamiento del usuario final todavía existe el miedo. Y eso es así. Hasta que el miedo no se quite, hasta que no relajemos el miedo, hasta que no provoquemos esa tranquilidad, como bien estaba comentando Luis, con todos los protocolos, con todos los protocolos sanitarios, con todos los planes de contingencia que pueda haber, pues tendremos siempre una barrera. Yo creo que hay una parte en la que creo que estamos viendo un momento de unión que es muy importante. Sabemos todo lo que nos jugamos. Hay muchísimos puestos de trabajo que están en juego en un sector tan importante como es el sector nuestro, del que estamos hablando, y tenemos que ir de la mano con el Estado. Las instituciones tienen que saber interpretar lo que nosotros estamos haciendo, ponerlo en valor en conjunto, y yo lo que demando, y lo demando ya de una forma más bien a nivel particular, ya no solo como Viajes El Corte Inglés y también como representante en GEPTA, que a partir de ahora tenemos que seguir empujando en planes de comunicación y en tranquilizar al usuario final. Yo creo que ha quedado patente y claro, no voy a repetir más, lo que cada uno está haciendo en su casa para estar más cerca del cliente y para darle tranquilidad y seguridad. Y en cuanto a la última pregunta que me has hecho, pues esto le va a gustar mucho a Mitchell, porque realmente, ¿qué estamos vendiendo? Pues fijaros, yo estoy sacando un poco la producción. Nosotros estamos ahora hablando de que empezamos en términos de un -90, empezamos a ver un poco la luz en julio, pasamos a términos del -70. Bueno, ahí estamos haciendo entre un 30%, si lo miramos de otra forma, más o menos, 30-32%, donde hay un impacto importante en el producto Rentacar, por supuesto, primero nacional. Es curioso que también tiene un crecimiento, bueno, no crecimiento, sino lo que está aportando valor al ingreso es el europeo, y luego tenemos el hotel nacional. Son, digamos, los tres productos clave. El aéreo nacional, que Luis tendrá datos también se está comportando no con tanta caída como con el largo radio, porque es obvio por la situación, por todas las barreras que hay a la hora de viajar, pero estos son los pilares. Menor caída del Rentacar nacional y Europa, menor caída del hotel nacional, un poco más de caída en el aéreo nacional, no tanto como en largo radio, y así es un poco como está la foto, ¿no? Hombre, la foto no es muy halagüeña, pero como también decía Padilla, tenemos la responsabilidad nosotros en nuestra casa de más de 6.000 puestos de trabajo. Yo creo que el reto es tremendamente complicado, pero que ahí estamos. Estamos haciendo más operaciones que antes, estamos invirtiendo mucho más tiempo que antes, pero estamos dando el do de pecho y prestando el servicio para nuestro cliente. Y no estamos entrando en números, porque podríamos entrar en números, pero no estamos entrando en números. Lo primero para nosotros, y la filosofía de esta casa con la que llevo ya más de 30 años, que es el Corte Inglés, es la prestación del servicio al cliente. Y va dentro del claim de toda la compañía. Y en eso estamos, ¿no? Y en eso es lo que hay, ¿no? Pues Juanjo, muchas gracias por haber participado, ¿eh? Nada, gracias a vosotros siempre. Muy bien, no te vayas todavía. No me voy. Antonio Padilla, te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a Juanjo, pero también quería saber
por vuestra parte, por AG7, ¿qué tipo de clientes están siendo los primeros en reactivar sus viajes en este periodo, ¿no? Y también, como le he preguntado a Juanjo, si coincide con los productos, ¿cuáles son esos productos más demandados que estáis teniendo en este periodo, si coinciden con lo que Juanjo nos acaba de contar? Muy bien, Javier. Bueno, pues aquí en este sentido también lo apuntaba Juanjo, ¿no? Es decir, pues hay sectores como la alimentación, la logística, la carga, servicios jurídicos, las ingenierías y también apuntaba Juanjo, las pymes, bueno, que son los que mejores porcentajes de venta, ¿no?, han tenido en este periodo de reactivación del business travel, en ese periodo de abril-octubre, ¿no?, en el que todavía estamos, ¿no? Pues verá que hay otros sectores que todavía están en cotas muy bajas o casi simbólicas, ¿no?, como las farmacéuticas, las multinacionales de diferentes sectores, que desde principios de la pandemia, pues prácticamente la política de viaje fue de no viajar, ¿no?, y muchas de ellas extendidas hasta finales de año, y bueno, en nuestro caso sí que lo estamos viendo, que hay algunos clientes que todavía están prácticamente apagados, ¿no? Después, verdad que también habría también que analizar un poco cuál es el sector privado y el sector público, ¿no? Parece que el sector público, del que nosotros también tenemos bastantes cuentas del sector público en IAG7, bueno, pues también es verdad que están en unos porcentajes mayores de business travel, ¿vale? Se nota que la función pública, bueno, pues tienen que hacer gasto, ¿no?, de esos presupuestos, y sí que es verdad que están en caídas importantes, pero también son caídas menos acuciantes, ¿no?, que las que tienen el sector privado, ¿no? A la pregunta que hacías también de cuál sería, ¿no?, un poco los productos más demandados, aquí también un poco, bueno, es verdad que depende también del tipo de cliente, es decir, que la empresa pública y la empresa privada no tienen ese mismo comportamiento de compra, ¿vale? Pero más o menos, es decir, tenemos un poco en este sentido los proveedores que más se han demandado, y sobre todo es que verá que tiene que ver con la oferta, ¿no?, pero también con la posibilidad de viajar a otros países por cuarentena, y como decía Juanjo, también es muy importante el miedo a viajar, ¿no? Para nosotros los productos más demandados, es verdad que hay, y ahí estoy también de acuerdo con Juanjo, que en la parte, yo creo que los proveedores que mejor han salido un poco, sobre todo en las TNC, mejor parados, ha sido el Rentacar, ¿no? También hemos notado que hay un gran comportamiento de compra en el tema de Rentacar, sobre todo porque al final pues no había vuelos o había muy poca capacidad de trenes, ¿no? Ahí también seguimos demandando, y eso lo hemos notado, ¿no? Yo creo que con mayor oferta aérea, y ahí nos podrá decir más Luis cómo se espera la cosa de aquí a final de año, y en la capacidad de los trenes, bueno, pues seguramente tendríamos un comportamiento diferente y mayor ingreso y mayor venta en las agencias de viajes. José Antonio, muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Lo mismo te digo, no te vayas, que ahora nos despedimos, ¿eh? Yo, Javier, se me ha olvidado un pequeño apunte. Hay un producto, que está emergiendo, yo creo que pasará al resto de los colegas, ¿no? Los congresos médicos, congresos científicos, con las nuevas plataformas, hay deciros que también estamos teniendo un repunte importante, ¿no? Antes lo comentaba Beatriz, todos queremos que los congresos y los incentivos vayan a los hoteles, ¿no?, entren en los aviones y cojan los coches, ¿no? Pero sí es cierto que se está viendo un nicho de mercado por ahí, que estamos teniendo últimamente unos meses con bastante dinamismo por esa línea de negocio, ¿no? Por eso quería destacarlo. Sí, yo creo que efectivamente nos están empujando hacia esa nueva normalidad, donde las tecnologías tienen un papel importante que jugar, ¿no? Ojalá no acaben con nuestra manera de viajar. Eso sería un auténtico fracaso. Beatriz, fíjate, ¿qué herramientas van a ofrecer, qué herramientas va a ofrecer Vinci Hoteles para poder fomentar y atender las demandas del business travel? Y también te hago otra pregunta, ¿no? ¿Cuál está siendo, respecto a los hoteles, el papel de la figura de los travel managers que hemos estado nombrando aquí, y también el papel de las agencias de viaje en esta recuperación del sector? Beatriz. Bueno, pues a ver, por no extenderme mucho en algo que ya se ha comentado mucho y que yo creo que venimos, esto sí, comentando desde el principio de la pandemia, aunque como bien decía Michelle,
al final es verdad que nos basamos todos en una relación muy de confianza con nuestros clientes, con lo cual les preguntamos sus necesidades y entonces, bueno, pues al final todas las cadenas hoteleras hemos trabajado, como sabéis, muchísimo en la seguridad, igual que todos los actores del sector, escuchando a los clientes. Pues al final en Vinci, como sabéis, hemos firmado ahora, que la verdad es que lo hemos publicado bastante, el tema del acuerdo al que hemos llegado con Quirón, porque bueno, pues también el cliente se sentía más seguro si tenía al final esa confianza de tener una atención médica en caso de que les ocurriera algo, con lo cual pues se ha llegado ahora a un acuerdo con Quirón para dar también bueno, cobertura médica, ¿no?, a todos nuestros clientes. Pero en todo eso seguimos avanzando todos. Te quiero decir que yo creo que el tema de la seguridad, ya hemos dicho antes, yo antes he comentado todos los cambios que yo creía que se iban a quedar asentados en el sector, pero por supuesto el de la seguridad es más de un momento actual y en el que todos seguimos avanzando y evolucionando en función de las necesidades. Simplificación e integración de los procesos, ¿no? El tema de la digitalización, lo que veníamos comentando antes, ya veníamos todos trabajando en ello, esto nos ha hecho ya por fin afianzarlo, ¿no? El tema del contactless, de la facturación y pues eso, todos los procesos ya más digitales, ¿no? ¿Qué nos ha hecho a los hoteles a lo mejor replantearnos? Pues el tema de la oferta gastronómica, ya sabéis que hemos tenido que cambiar pues el tema de los room service, ¿no? Nosotros hemos creado pues nuestro concepto de room restaurant, pues para que todo el mundo pueda sentirse más seguro y comer y cenar igual que lo hacía en un restaurante, pues en su habitación, ¿no? Hemos tenido que reorganizar los puntos de venta para adaptarnos a la situación actual. Ya sabéis que veníamos hablando mucho del coworking, veníamos hablando del after work, bueno, pues ahora todo esto está mucho más asentado y ahora ya en todos los hoteles estamos muy adaptados, que lo habréis visto también un montón de campañas que hay en relación al coworking o al home office en hoteles, ¿no? Pues todo esto, estos cambios nos han provocado y ya te digo, como yo creo que ya veníamos de situaciones anteriores en las que también nos hemos tenido que adaptar muy rápido, pues hemos sabido todos adaptarnos. Las reuniones de negocios, como bien decía Juanjo, pues están cambiando, pues que hemos sacado el Tech Meetings, el Petit Meetings, el Open Air Meetings, ¿no? Pues todos adaptándonos un poco a las situaciones actuales y que, como yo comentaba antes, creo que vienen muchos de ellos para quedarse. O sea, seguirá habiendo reuniones de negocios, seguirá habiendo viajes de negocios, que son absolutamente necesarios para, bueno, la reactivación de la productividad y de la economía, pero es verdad que bueno, que hay cosas que yo creo que van a cambiar y que tenemos que hacernos a ello, ¿no? La sostenibilidad. Yo creo que también nos ha hecho dar un paso muy grande a todos en el tema de la sostenibilidad, porque esta situación también es una de las partes positivas que sacamos de ello y es que todos, bueno, pues hemos tenido ya pruebas como mucho más fehacientes, ¿no?, de lo importante que es. Ya, bueno, los clientes creo que estaban muy concienciados, pero ahora los jóvenes y las empresas bueno, cada vez lo siguen exigiendo más y creo que hemos tenido que dar un paso muy importante también todos en esto y que vendrá también para quedarse. Respecto a lo que me has preguntado, la segunda pregunta, bueno, pues yo creo que, a ver, en el tema de los travel managers sí que hemos visto, que ya lo comentábamos también antes de ver esta situación, y es que en los RFPs es verdad que los travel managers han seguido pidiendo mantenimiento de tarifas para el año que viene, lo cual creo que estamos todos muy agradecidos, porque yo creo que sí que han valorado, bueno, el esfuerzo de que tengamos los hoteles abiertos con estas bajas ocupaciones, que todos sabréis que es un gran esfuerzo económico para las pocas cadenas hoteleras que tenemos los hoteles abiertos con estas ocupaciones que, como antes ha comentado Juanjo, coincidimos, estamos en un 30%, Juanjo, y los precios son los que son, y entonces, bueno, pues mantener un hotel abierto al final solo consiste en perder menos, ¿no? Nadie está ganando ahora mismo en esta situación y yo creo que los travel managers lo han visto. Y también valoran, bueno, pues todos estos temas de los que he comentado, ¿no?, de que estamos implementando todos estos protocolos cada vez más exigentes que nos han producido un gasto tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues en el tema de los RFPs, ya os digo, para el año que viene yo sí que veo que no hemos ido como en otras crisis, ¿no?, a un tema precio y yo creo que todos los actores, todos los que estamos aquí, lo agradecemos. Entiendo que en el rentacar y en los aviones, pues igual que nosotros nos hemos visto abocados a tener que sacar ofertas, pero ha sido más una cosa nuestra, ¿no?, por el tema de demanda, como siempre, que algo que exija el sector. Con respecto a las agencias de viajes, yo sí que lo que he comentado antes y que creo que es
bueno, algo que es lo que más me alegra, ¿no? Porque ya sabéis que somos muy pro agencias y creo que era importante que se han consolidado como, bueno, pues como un modelo de suscripción, y que yo creo que el cliente cada vez está más convencido de que la agencia le aporta ese valor. Los hoteles, igual que entiendo que el Rentacar y las líneas aéreas ahora lo dirán, pero hemos estado muy unidos a ellas y nos han ayudado mucho también a trasladar esta bueno, necesidad de seguridad que tenía el viajero, y entonces hemos actuado todos muy en conjunto, y yo creo que eso también el cliente lo ha visto, y ya te digo, ese es el mayor cambio que veo en cuanto a la agencia de viajes, que sí que la veo ya totalmente asentada en ese concepto de que aporta valor. ¿Qué más deciros? Yo creo que el papel fundamental del Travel Manager, bueno, en un principio con esta pandemia era volver o sea, traer a sus clientes de vueltas, ¿no? Sanos y salvos. Ese fue al principio de la pandemia su papel más relevante. Ya estaban acostumbrados también por otras situaciones pasadas a hacerlo. Y sin embargo, yo creo que ahora el papel más importante que tienen y el más difícil es, como han comentado todos mis compañeros, ¿no? Que es alentar a los empleados a viajar para la tan necesaria reactivación económica, ¿no? Creo que ese es un papel fundamental del Travel Manager ahora, y sin restarle importancia un poco a lo que decía antes, que es fundamental para la reactivación. El viaje de negocios es muy importante. En los últimos 10 años se decía que bueno, que un tercio de la exportación española dependía de los viajes. Quiero decir que es importantísimo. Entonces el Travel Manager tiene que ser consciente de que yo entiendo que piense en la seguridad del viajero, pero ya hemos hecho todo lo necesario para aportarles esa seguridad, y ahora, bueno, pues está en sus manos también alentar a ese viaje, y que entiendo que lo tendremos que hacer a pesar, efectivamente, y lo digo aunque suene mal, pues a pesar de todo lo difícil que nos lo están poniendo, sin dar nombres y sin entrar en temas políticos, por supuesto que no es el foro, pero es verdad que lo están poniendo muy difícil los medios de comunicación, y no tanto el sector o las empresas. Creo que todos estamos deseando reactivarnos, y parece que se empeñan en que no, y la desorganización con las normativas, es que yo lo entiendo. O sea, si yo me pongo en el papel de una empresa y tengo que ver si voy o sea, todas las diferencias que hay entre comunidades, ¿no? Aquí me puedo reunir 10, aquí me puedo reunir 20, aquí sí es que ya os digo, no quiero hablar, pero el otro día se criticaba, ¿no? Una reunión que hubo ahí de 150 personas y estaban pidiendo perdón por... Es que las reuniones son muy seguras. Las reuniones ahora mismo, de verdad, se está muy seguro, mucho más que en un restaurante, porque se guardan todas las medidas. Entonces, y luego, por supuesto, ni que decir tiene lo del avión, lo del tren, o bueno, por supuesto, viajar en un coche, ¿no? Pero bueno, ahora lo que nos toca es alentar esto el máximo posible, a pesar, insisto, de lo difícil que lo tenemos. Pues Beatriz tiene mucha razón, lo están poniendo muy complicado, pero ahora sin lugar a dudas es casi más seguro viajar que quedarte en casa. Sí. No lo digo yo, sin duda. lo dicen Sí. ellos, con las normas. Sí. Sin duda. Sí, y las reuniones son muy seguras, ya te digo. Y, sí. No ha habido noticias, ¿no? de focos de infección por ninguna reunión, ni en ningún hotel. No, y se siguen realizando. Es verdad que pequeñas, lo que os decía, son más reuniones estratégicas y demás. Se han suspendido muchas reuniones, lógicamente, pero es verdad que se siguen manteniendo, muchas. Pues Beatriz, muchísimas gracias por haber participado. Vamos ahora a hablar con Michelle. Michelle, también estamos muy interesados en saber esos protocolos que habéis puesto en marcha para garantizar la seguridad en los clientes del Business Travel. Ya antes nos habías adelantado esa higiene de los coches, pero también nos gustaría saber tu opinión respecto a cómo ves la recuperación en el rentacar, en el alquiler de vehículos, Michelle. De acuerdo. Bueno, pues mira, tu primera pregunta, si algo había adelantado. A ver, lo que hemos hecho es que ya justo, incluso antes del confinamiento, de hecho el grupo a nivel mundial identificó efectivamente que esto, más allá de una oportunidad de negocio o simplemente una obligación profesional, era realmente el deber del grupo de hacer un trabajo impecable para ofrecer este nivel de seguridad efectivamente a los viajeros. También porque
lo vimos, es decir, que el confinamiento había también trabajadores esenciales que tenían que moverse, coger el transporte público, había un cierto nivel de riesgo y pensamos que el coche justamente podía ser una alternativa y entonces había que dar esas garantías. Con lo cual, lo que se decidió fue, a nivel de grupo, en todas las marcas, en todos los destinos, ofrecer el mismo nivel efectivamente de protección. Entonces, estamos siguiendo efectivamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias y a veces hay pequeños cambios o ajustes entre países y los protocolos de limpieza, bueno, pues es sistemáticamente entre cada viaje, cada cliente, una limpieza con desinfectante donde tenemos un protocolo muy detallado de todas las partes interiores, volante, llaves, salpicadero, retrovisor, guantera, es decir, una lista muy detallada de que tanto nosotros o nuestros proveedores tienen efectivamente que ir cumpliendo. A nivel demostrador estamos desinfectando entre cada digamos, paso de clientes, respeto de distancia de seguridad. Es decir, estos son protocolos que ya sabemos, pero que pusimos en marcha muy rápidamente. Incluso hasta la llave, que al final la desinfectamos justo antes de ponerlo, efectivamente, en una bolsa que sellamos y volvemos a entregar, efectivamente, sin que haya habido más contactos con cualquier empleado. Entonces, luego lo que hemos hecho enseguida es trabajar con entidades, auditores reconocidos, justamente para hacer nuestros propios controles y que se ha hecho justamente por terceros. Es decir, hemos trabajado a nivel global con el Bureau Veritas para tener toda una revisión y una auditoría de nuestros procesos y luego en el caso de España pues hemos conseguido la acreditación de AENOR y también de Feneval, que es nuestra asociación nacional. Entonces, bueno, a ver, es un trabajo sistemático que estamos haciendo, vigilando mucho efectivamente luego el comportamiento de toda la cadena, porque una cosa es emitir efectivamente nuevos protocolos, pero estamos en muchos lugares diferentes y estamos haciendo un gran esfuerzo para comprobar que en cada lugar estamos efectivamente cumpliendo. Entonces, a la segunda pregunta de evolución del sector, a ver, es verdad que tenemos, en este caso yo diría, un cierto privilegio de poder atender a diferentes colectivos de clientes. A ver, no hay ninguna duda de que en España más de la mitad de nuestro negocio, incluso con margen, va al cliente, al turista, y ahora está claramente muy afectado, no hay viajes y tal, pero pensamos que España sigue siendo tan atractiva como lo era hace solamente 6 meses o hace un año y que efectivamente la recuperación por la parte turística, de la misma manera que ha sufrido mucho, pues recuperará bien y recuperará rápidamente en el momento que hayamos pasado este momento de incertidumbre. En la parte incluso del negocio más corporate, lo que vemos es que, bueno, pues al lado del business travel tenemos también unas nuevas oportunidades que están surgiendo como todo lo que son los servicios de flota, porque, a ver, todos lo hemos visto, al no salir tanto de casa y a estar más preocupados por mezclarnos con más consumidores, pues se han disparado las ventas online. Y efectivamente esto supone todo un esfuerzo de entregas que acaba efectivamente convirtiéndose en un incremento importante de la movilidad. Entonces, allí también vemos oportunidades. Sobre el business travel, la recuperación estará al final más impactada por la evolución del entorno económico, incluso que la parte sanitaria. Yo creo que superaremos la crisis sanitaria y espero que la crisis económica que seguirá, pues estará, digamos, contenida, pero nos estamos preparando en esta parte, efectivamente, en una recuperación, como lo que estaba comentando Juanjo, que durará varios años. Michel, mil gracias por haber participado hoy aquí con nosotros. Vamos a acabar con Luis Fernández. Luis, si te parece. Mira, se habla mucho de recuperación económica, pero ¿cuál crees tú que es la clave para iniciar esa recuperación económica? Eso por un lado. Y también hemos hablado aquí de sostenibilidad, hemos hablado de innovación. Yo no tengo ninguna
duda de que van a ser claves en esa recuperación económica de la que estamos hablando. Me refiero a la sostenibilidad y a la innovación, sobre todo con la crisis que estamos atravesando. Me gustaría saber si siguen siendo prioritarias en vuestra estrategia tanto la sostenibilidad como la innovación. Bien, Javier, te comento. Respecto a la primera, bueno, yo aquí lanzar un poco o ahondar quizá, porque Juanjo yo lo ha comentado al principio, ahondar en el mensaje que, bueno, para que esta recuperación se lleve a cabo, bueno, pues desde Iberia, pero aquí lo amplío al más amplio espectro. Creo que todos los actores debemos de contribuir. O sea, soy de la opinión que podemos, bueno, pues quedarnos sentados y esperar perdón, que otro u otros nos solucionen la papeleta. Ya me quedo con el comentario de Beatriz, sin entrar también ni en comentarios ni en colores, pero creo que queda claro. O dar un paso al frente, ¿no? Dar un paso al frente y cada uno en el sector que le toca, pues apostar, y apostar quiere decir invertir en muchos casos, y efectivamente pues ahora mismo es un momento muy complicado, todos lo estamos pasando mal, pero creo realmente que es lo que toca a cada uno en su lado. Entonces, bueno, desde nuestro lado, pues sí, yo ya os he mencionado antes, aunque ha sido bastante rápido, pues el tema, por ejemplo, de aperturas de sala VIP, el tema de dar unos servicios de catering que antes no dábamos y ahora vamos a empezar a dar, también en el corto y medio radio, pues tener unas rutas que se van ampliando. Habéis comentado antes un poco cómo lo veía. Bueno, pues hemos pasado de tener un septiembre y un octubre, os hablo de números redondos, del orden del 24-25% de capacidad, que es francamente poco, y eso diferenciándolo por peso del largo radio y corto y medio, más peso lógicamente también en el corto, en el doméstico y en el medio que en el largo radio. Y ahora para noviembre, pues bueno, vuelvo a usar la palabra, estamos apostando, ¿no? Viendo un poquito algunos indicadores. Queremos ser pues eso, un poquito más optimistas y llegar posiblemente a los órdenes del 30% de capacidad, para incluso en diciembre ascender a ya cerca de lo que puede ser el 40%. Estaremos posiblemente en el 37, 38, 40%, que son cifras ya que viniendo de donde venimos, ¿vale? Antes, y vuelvo a comentarios de Juanjo, nosotros muy parecidos, hemos estado en menos 97 y menos 95. O sea, es que es algo y cuando lo ves se te ponen los pelos que no tengo, se te ponen de punta, ¿verdad? Bueno, pues debido a eso, estar en un 25, 30, 40, bueno, es apostar y querer tirar entre todos. Insisto, o nos cerramos en un círculo diabólico y nadie ingresa y nadie gasta, o somos entre todos capaces de lanzar esto y convertir ese círculo diabólico en un círculo virtuoso, si queremos, ¿vale? Insisto, el ingreso de uno es el gasto del otro, ¿vale? Yo en muchas de las reuniones que tengo con las corporate también coinciden conmigo. Bueno, pues estamos en que efectivamente ese peligro, si queréis, reputacional, sobre todo, también lo habéis comentado, de las mayores o las más grandes corporaciones, ese miedo subyacente queda ahí, ¿vale? Las pymes, las más pequeñas, tienen esa necesidad de viajar, entonces tienen que ir a ese país para firmar ese acuerdo. Las grandes corporaciones, bueno, pues tienen sus sedes y les es un poco más fácil, sin viajar, poder más o menos seguir haciendo o mantener su nivel de actividad, ¿no? Pero debemos de ser capaces de, incluso en estas grandes corporaciones, convencer a los actores principales, y vuelvo a decir, y abrir el espectro. Convencer es convencer todos los que estamos aquí y los que están al otro lado, ¿eh? Hay muchos del otro lado que también deben de convertirse en actores principales. Convencer a los actores principales para que esto remonte. Nadie, insisto, nos va a ayudar a remontar. Yo creo que somos grandísimos profesionales, tenemos muchos años de experiencia y somos más que capaces de remontar. Con muy poquita ayuda, y vuelvo otra vez al comentario de Beatriz, que por desgracia no nos está llegando, con muy poquita ayuda seremos capaces de hacerlo y con bastante prontitud. A nivel de tiempos, habéis comentado también, más allá de volver a los niveles, pues sí, dentro de año y medio, 2 años, 2019, bueno, efectivamente a nivel corporate todos somos conscientes que cuando esto empezó, por allá por mayo, marzo, abril, mayo, pues prácticamente en septiembre el largo radio va a estar ya casi operativo. Bueno, pues ahora ya nos vamos al Q1, Q2 y esperemos que esté por ahí, ¿vale?
El corto radio, como ha comentado Juanjo, pues bueno, sí, se ha reactivado antes con ratios muy superiores tanto al medio como al largo. Y estaba, y digo estaba, y aquí abro interrogantes por la situación que estamos empezando a vivir. Estaba bien, ahora lo que estábamos viviendo en el medio radio, con unas tasas bastante inferiores por todas las incertidumbres y restricciones tan variopintas dependiendo del país, pues espero que no se convierta nuestro país, el vuelo doméstico, en algo parecido, que depende de la comunidad, pues aquí sí, aquí no, aquí medio pensionista, en fin, esperemos que no lleguemos a eso, ¿no? Bien, respecto a me has comentado también sostenibilidad. Sí, aquí comentarte, no, para nosotros, es más, lo estamos potenciando. Empiezo con la respuesta directa, ¿no? No es que esté olvidado, todo lo contrario, estamos potenciándolo. Sabéis que más allá de que están los famosos 17 objetivos de desarrollo sostenible, y siempre hay uno que siempre nos focalizamos cuando se habla de aviación, sobre todo miramos al famoso número 13, ¿no? El tema de acción sobre el clima. Nosotros, tanto en IAG como en Iberia, sí tenemos, estamos impulsando muchas acciones en cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Os hablo, por ejemplo, de tema de lo que es reducción de desigualdades. Tenemos una asociación que se llama Envera, colaboramos con ella desde hace mucho tiempo y bueno, pues se dan empleo a muchas personas con algún problema o discapacidad. En fin, sin ánimo de ser exhaustivo y entrar en cada cual, sin lanzar un mensaje que no solo a nivel acción y clima, ahora entro un poquitín en él, sino que estamos preocupándonos y desarrollando proyectos extensos y profundos en los diferentes objetivos. Ahondando ya en el clima, que sé que es algo que es lo que más suena, también hace ya unos meses IAG, y por supuesto desde Iberia estamos más que adheridos. Tenemos los compromisos en 3 etapas de esta reducción de un 10% de la huella de carbono para el 2025, para el 2030 una reducción en las emisiones netas de CO2, de efecto invernadero, pues para el 2030 y reducción absoluta al 100% de emisiones netas, me refiero, para el 2050. Para no extenderme más, que estoy viendo que nos hemos pasado de la hora, Javier. Comentaros, ¿cómo estamos haciendo esto? Muy rapidito, pues 3 líneas, 3 bullets. Uno, que ya también lo conocéis porque muchos de vosotros espero que lo hayáis volado, con los nuevos aviones que hemos implantado, los A350, ya tenemos 8, igual que los A320 Neo, también tenemos 8 con reducciones en cuanto a consumo de carburante y por lo tanto menos efecto invernadero, por el orden del 30-35%. Es una grandísima apuesta, más allá de lo que ofrece a nivel confort y experiencia de viaje, por supuesto, pero sin entrar en eso. Tema de muchos procedimientos operativos que hemos variado, que hemos optimizado, pues el tema de cómo se lleva el avión, cómo se taxea el avión con un solo motor, reducciones de peso, en fin, muchos aspectos que hacen que se consuma menos combustible, al fin y al cabo, es el objetivo final. Y por último, y este último que es en sí lo que es la compensación como tal de la huella de carbono, desdoblado quizá en 2 patas. Una, lo que es nuestra contribución, y no solo nuestra, sino la contribución de muchas de nuestras corporates. Eso ya el año pasado, muchas de nuestras corporates se apuntaron o se subieron a este carro de contribución a proyectos sostenibles vía compra de créditos de lo que son toneladas de CO2. Y también os decía el segundo bullet, con el proyecto estamos bastante metidos en ello, aunque todavía quedan pasitos por dar, con el uso de biofuel, ¿vale? Esto, se están consiguiendo combustible que sigue siendo queroseno, eso no va a variar, lógicamente, pero sí el cómo se consigue ese combustible. En concreto, estamos en proyectos que desarrollan combustible a través desde origen residuos, por lo tanto tienes esa doble función de eliminar residuos que de otra manera pues a lo mejor se tenían que quemar, consumir o emitir más CO2, pasas a regenerarlos, renovarlos y usarlo para esta fuente de combustible. En fin, insisto, de sostenibilidad, Javier, me ha hecho una pregunta que podía hablar mucho. Vamos muy mal de tiempo, os he querido dar estos 3 bullets y me quedo aquí.
Muchísimas gracias, Luis, Juanjo, Beatriz, José Antonio Padilla, como no, Michelle, y ahora Víctor, nuestro secretario, desde nuestra secretaría, nuestro apoderado, nos va a dirigir las últimas palabras del webinar de hoy. Nada, agradeceros, de verdad que ha sido muy interesante y también pues desde IPTA un privilegio poder tener a empresas realmente de referencia con sus representantes además colaborando, compartiendo información y aportándonos estos datos tan interesantes que nos habéis dado y las previsiones juntos. Evidentemente es una situación que nos obliga a eso y decir también a todos nuestros espectadores que este seminario se ha grabado y que además lo vamos a poner luego para todos los interesados en nuestros canales, tanto en la web de IPTA como en la web de la revista Travel Manager Online y que así también pues, cualquier interesado podrá verlo en diferido. Ha sido realmente interesante, estamos juntos en esto y agradeceros a todos vuestra participación. Javier. Pues nada más, muchísimas gracias y desde IPTA pues solo deciros que vamos a continuar haciendo este tipo de actividades. En cuanto podamos las haremos como siempre lo hemos hecho presencial, pero mientras tanto pues iremos con estos webinars que yo creo que son muy interesantes para el sector. Así que sobre todo mi agradecimiento a todos vosotros. Vosotros. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Gracias a los asistentes también. Gracias. Gracias. Gracias, sí. Chao.